Esto es Conversaciones de Vida. Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Hoy continuamos con esta serie de soluciones prácticas. Esas situaciones que son familiares para usted y para los de su casa, pero que a veces no sabemos cómo abordarlas de una forma correcta. Y vamos a hablar de un tema que es muy común en cualquier hogar, y son los conflictos familiares. ¿Quién no tiene conflictos familiares? Todos tenemos, pero a veces no sabemos administrarlos de la manera correcta. Y para hablar de este tema, tenemos a un amigo de la casa que ya usted lo conoce, ya ha estado en Conversaciones de Vida, y es nuestro amigo Mauricio Mora. Mauricio, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy amable por la invitación de nuevo y espero que lo que compartamos hoy le pueda ayudar a la gente. Así es, Mauricio. Bueno, la última vez que estuvimos hablando de depresión, Ujú. y fue un tema donde pudimos profundizar y la gente comentó bastante. Y hoy estamos con este tema de conflictos familiares. Y yo creo que es un tema muy común, pero que puede generar muchísimo daño en nuestra familia. Y entendiendo que la familia tiene que ser nuestro primer ministerio o aquel lugar donde debemos mostrar el amor de Dios, creo que es un tema importante. Pero para empezar, Mauricio, ¿cómo definirías vos qué es un conflicto familiar? ¿Qué entra dentro de conflicto familiar? Bueno, hay que aclarar primero algo eh, muy interesante en este punto. Decía un escritor, no es importante, no es tan importante lo que sucede fuera de mí, sino lo que es importante es lo que sucede dentro de mí, lo que yo decido hacer dentro de mí con aquello que está sucediendo fuera de mí. Esto lo tomo como para base y decir que el conflicto no inicia con conflicto, ¿verdad? Lo que los seres humanos tenemos en sí mismos son situaciones, por ejemplo, negativas. Y depende de la manera en que yo maneje la situación negativa, va subiendo de nivel. O sea, yo tengo una situación negativa. Si no la resuelvo, esa situación negativa se convierte en un problema. Si no lo resuelvo en ese nivel, ¿verdad? Se va a convertir en un conflicto. Y si no resuelve el conflicto, se va a convertir en una crisis, ¿verdad? Que ya es cuando la gente muchas veces llega a terapia, ¿verdad? Que muchas veces es hasta difícil, ¿verdad? Hacer algo. Pero si vos ves bien, no se empieza con un conflicto. O sea, no se inicia con un conflicto. Se inicia con una situación que me molesta, que no me siento bien, que no está ahí a la mano que me guste y que tal vez me produce ciertas emociones, pero todavía no es un conflicto. El conflicto soy yo. Decía por ahí alguien, nosotros no vemos la vida como es, sino como somos internamente. Entonces es a partir de ahí que lo que está sucediendo externamente tiene más que ver con quién soy yo, cómo veo yo las cosas y desde mi perspectiva, desde mi educación, desde mi autocontrol, más que con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Claro. Y eh, a partir de esa plataforma, entonces sí tendríamos que quitar el mito de que se inicia con un conflicto, porque entonces ya nos brincamos dos niveles de un solo y ya lo metimos en el área de conflicto. Que yo tenga una diferencia como con vos, como hermano, como padre e hijo, como personas, no significa que tenemos un conflicto, significa que tenemos una diferencia. O si yo hice algo que a vos te molestó, no significa que sea un conflicto, significa que hay una acción que tenemos que hablarla o que tenemos que resolverla, pero no implica que sea un conflicto. Claro. Entonces, eso nos tiene que concientizar de que
yo soy el que convierto una situación negativa o mi falta de herramientas o un montón de cosas más en conflicto y que lo elevo hasta ahí. Claro, lógico. Si entre más yo deje que el asunto se eleve y se eleve, ¿qué es lo que lo eleva? El que yo no lo resuelva en ese nivel. Cuando sube de nivel significa que va a costar un poquillo más cada vez y hay que socarle un poquillo más, y hay que ponerle un poquillo más ahí de pala al asunto, ¿verdad? Pero todo es solucionable. Lo que pasa es que cada vez vas a tener que entrarle más al asunto. Claro. ¿Verdad? Ahora, cuando se llega a conflicto, si fuera que se llegara a eso, ya sea porque le enframos de una vez, que eso no es lo adecuado, ¿verdad? Con solo que la gente vea que la diferencia, ojo, o un acto que me molestó no es un conflicto, es muy rico porque ya uno no está a la defensiva. Es que hay gente que vos y yo podemos tener una diferencia y seguir siendo amigos, seguir siendo familiares, seguir siendo parejas. O sea, el problema es no entender que una diferencia no significa que vos estás contra mí o que vos la tenés contra mí. O una acción negativa tuya muchas veces no quiere decir que vos estás haciéndolo a priori y con toda la intención del caso para molestarme a mí, los conflictos se dan mucho en eso, o sea, ya para que haya alevosía y premeditación y ya es, ¿verdad? Ya es otro nivel, pero normalmente lo que llamamos conflictos, que como ya aclaré, no es un conflicto, es solamente una situación negativa, eh, no, no, no son un asunto que no se pueda manejar y que la gente entienda que es mucho mejor y mucho más manejable si yo lo veo como eso, para no seguir con el machete una vez a ver qué fue y qué, si no, ok, vamos a hablarlo, entendámonos en ese sentido, ¿verdad? Ujú. Creo que ahí hay un punto importante y es que a veces como familia tenemos situaciones que nos incomodan y que nos hacen tener tal vez una diferencia, o sea, llegar a ese primer paso donde ya hay algo que donde no coincidimos. Y creo que lo que sucede a veces es que hay un enojo tal vez en ese momento y lo que se hace por parte del papá, el hermano, la pareja es de me voy a quedar callado y Mm. hasta que se le pase ese enojo, volvemos y hacemos como que nada pasó. Sí, que Y tampoco vamos es... acumulando, y vamos acumulando, acumulando. Y yo creo que algo importante es el tema de la comunicación y de ser honestos y demás, porque creo que la ira y el orgullo y todas estas cosas pueden ser combustibles para llegar a ese punto de conflicto. Pero Mauricio, ¿qué hacer cuando ya estamos en ese punto donde ha habido mucho silencio, donde no se ha querido abordar un tema que incomoda en la mesa, Ujú. pero que hay ya voluntad de querer vivir un cambio? Bueno, primero hay que aclarar muy bien qué es lo que produce un conflicto, eso me Ujú, va a ayudar mucho. Hay varios factores que producen un conflicto, como hablamos ya, ¿verdad? Lo que iniciamos es con una situación negativa. ujú, Sí quiero aclarar algo con respecto a lo que dijiste. Aunque la situación negativa me produzca enojo, no significa que sea un conflicto. Vea qué mm, interesante. Significa nada más que estoy enojado, claro. ¿verdad? Es que el conflicto ya es el pleito, la Ujú, contienda, ya el aire tóxico, el ambiente tóxico que se produce o que producimos ambos, o varios, en este caso de familia. Pero lo que produce un conflicto son varias cosas. Primero que todo a nivel espiritual y ujú, teológico, ¿no? Iniciamos con algo que no podemos quitarnos, que es la naturaleza pecaminosa. O sea, todos somos imperfectos, no hay ni siquiera uno, todos hemos pecado, ¿verdad? Y lo hacemos constantemente, ¿verdad? Ya al descaro, o sea, no hay de otra, ¿verdad? ujú. Primero ese ingrediente, vaya sumando ingredientes para que vea. Segundo, el ego, ¿verdad? En donde sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, ¿verdad? El mundo gira alrededor de mí, yo soy la Tierra, todos los demás son los satélites, todo gira alrededor de mí, o sea, no hay otra opinión, no hay otra cosa, o sea, aunque no lo creamos, aunque no lo decimos,
vieras cómo sucede el ego. El ego es algo que no podemos quitarnos, es algo que tenemos que estar. ¿Por qué? Porque vieras qué interesante cuando uno en terapia toma un paciente y ¿por qué te enojaste? ¿O por qué te enoja tanto alguna cosa que no tenía? ¿Por qué enojarte tanto? O sea, si era para enojarse, pero no a ese nivel. Y cuando nos damos cuenta es el ego, es que no me gusta esto, no me gusta, no me gusta. Es que no quiero, no quiero, ¿verdad? Entonces, muchas veces se maneja el hogar, todo el mundo quiere, imagínate, si hay 5 personas, son 5 egos que hay ahí, ¿verdad? Entonces, es medio difícil. La tercera, ya con solo ese punto hay mucho que hablar, pero Claro. la tercera es las edades, ¿verdad? Todos están en sintonías diferentes, todos están con cosas diferentes, todos ven la perspectiva diferente del mundo, una misma cosa lo vemos diferentes por las diferentes edades que tenemos. Ya eso va a producir choques o diferencias. La otra es los géneros, hombre y mujer. Los dos ven diferente las mismas cosas, completamente. Ya llevamos 4, ¿verdad? La otra son los roles. Muy diferente ver una situación como hijo a verla como padre o como esposa o como esposo, ¿verdad? O como abuelita o como, me explico, o como invitado o como... Es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Cada rol tiene una responsabilidad dentro del hogar, tiene una forma de hacer las cosas, tiene un peso diferente y eso igual va a provocar conflicto porque para usted tal vez es muy cómodo, ¿verdad? Gastar mucha agua porque es el hijo y no paga el asunto, Sí, pero pero para para un mí, padre, pero para que, ¿verdad? Más que ahora con el agua tan alta claro. o la luz tan alta, Ujú, de entonces lógico, el muchacho no lo ve como conflicto, la ujú, muchacha. Pero yo sí, porque yo soy el que estoy pagando ciento y resto de agua, estoy pagando no sé cuánto le llega, ¿verdad? El uso. claro. Entonces, esa parte. La otra es los intereses, ¿verdad? O sea, los intereses tienen que ver con el ego un poco, pero los intereses quiere decir, eh, mi interés es, por ejemplo, estudiar, el de mi papá es mantener, el de mi mamá es entonces, los intereses, cada uno tiene una meta diferente, un interés diferente, cada quien va para ahí y si usted me estorba para donde yo voy, ¿verdad? Entonces va a ser difícil realizar esto. Y la última, que es la sexta, creo, sume todo eso, ¿verdad? Claro. La sexta es, diría un amigo mío, las varas raras que cada uno tenemos, ¿verdad? O sea, Ajá, claro. si yo soy difícil, si yo soy iracundo, si yo tengo problemas de personalidad, si soy tóxico, si soy una persona que soy, por ejemplo, que me gusta tener el dominio de todo, si soy Ujú, una persona que no cedo, si soy una persona de cuadrada de cabeza y no me abro para tener razones, todo eso va a provocar choques, ujú, ¿no? Esos choques, que es lo que yo le llamo, que todavía no llegan a nivel de conflicto, ¿verdad? Pero esos ujú, choques, esas diferencias y esos choques, cuando se dan, ¿verdad? Los producen estos 6 factores. Hay muchos ujú, más, pero digamos, los 6 más elementales son estos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir 3 cosas. Primero, el asunto de las diferencias y los choques que pueden producir un conflicto siempre nos van a acompañar, ujú, ¿verdad? 2, no se pueden evitar. O sea, ¿verdad? No, se van a dar, ¿verdad? claro. Y 3, si no lo sabemos manejar, son destructivos. Destruyen la familia, destruyen el hogar, destruyen relaciones. Y a veces por siempre, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Pero sí, son los elementos, estos son los elementos que producen el conflicto. Entonces, imagínate, la gente no tiene conciencia de esas diferencias que acabo de nombrar y creen, por eso personalizan el asunto Ujú, y por eso muchas veces atacan a la persona y no al problema. wow. Porque cuando yo entiendo estos factores me doy cuenta de que es que todos somos diferentes, todos tenemos cosas raras, géneros, hablamos de edades, hablamos de perspectivas, de ego, Ujú, la naturaleza pecaminosa, o sea, son situaciones,
tiene que ver la educación, también tiene que ver con muchas... Entonces, son situaciones que es lo que nos hace seres humanos. Entonces, no podemos. En la casa siempre va a haber cosas, Claro. ¿verdad? Entonces, hay que desarrollar otras cosas con respecto a la respuesta o la manera de manejar estas situaciones para o que no lleguen a conflicto, o si llegan a conflicto, cómo resolverlos, ¿verdad? Claro, Pero porque yo creo, imagínate usted todo ese enredo en una ensalada fatal. Eso es un caldo que tiene muchos ingredientes, perfecto para cocinar un montón de cosas y no se sabe manejar. claro, y creo que hay un aspecto y es el hecho de ese ego que nos puede atacar y, y creo que en contraposición a veces lo que nos falta es humildad y en humildad poder manejar las cosas de manera correcta. Ahora usted ponía un ejemplo, por ejemplo, el tema del agua, que yo creo que es algo que mucha gente se podría sentir identificada, ¿verdad? Porque son problemas que uno podría decir, ay, es algo, es el agua, ¿verdad? Pero ese problema puede generar de verdad muchísima pelea, muchísima riña. Mauricio, ¿cómo abordar ese, digamos, un tema como el agua, como muchas de las cosas que suceden en una casa, sin atacar a la persona y más bien poder compartir ese pensamiento o esa perspectiva que yo tengo Ujú. que tal vez genera un poco de empatía por medio de una buena comunicación? ¿Cómo llegar a ese punto? Mira, yo no puedo ser alguien que yo no soy. Ujú, Por ejemplo, yo te puedo dar el consejo a la gente, digamos, no le cambio los gritos, ¿verdad? Por hablar, por ejemplo. ujú, Pero si la persona no ha trabajado dominio propio, aunque yo lo diga, lo ministre, le imponga manos y le hable en lenguas, wow, la persona va a llegar a gritar en su momento porque ujú, tiene problemas de ira, por ejemplo. claro. Entonces, algo interesante es que yo tengo que trabajarme, ¿verdad? Espiritual y emocionalmente, yo tengo que trabajarme para dar un fruto que yo necesito dar en la casa. O sea, Ujú, uno en terapia, esa es la gran diferencia y perdóneme con esto si ofendo ujú, a alguien, ujú, no es mi intención, pero ese es el gran problema que estamos teniendo en consulta los profesionales con los pacientes, ujú, que le hacen mucho caso a los coach y le hacen mucho caso a los motivadores. Y un motivador y un coach no es un profesional en la conducta para trabajar conductas. ujú. Porque vieras usted, para quitarle una maña a alguien, todo lo que hay que trabajar. O Wow. sea, ¿por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos, hay que trabajar pensamientos, hay que trabajar un Ujú, montón de cosas. O sea, no es una cuestión de una frase motivadora, que es lo que nos está dando mucho problema a nivel ujú. clínico, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de ya. Sí, Yo lo doy emocional, porque a veces nos podríamos ir por la parte Sí, emocional. y lo vemos en la iglesia. Claro. ¿Cuántas predicaciones hay y seguimos siendo lo mismo? Yo tengo Ujú, Mauricio 3:4 dice, ¿por qué a pesar de lo que sabemos, seguimos siendo quienes somos? ujú, ¿Por qué? Es porque no hemos cambiado, es ujú, porque no nos hemos transformado, es porque no hemos sido personas que nos permitimos transformar. Entonces, la transformación va a ser, ¿verdad? Que si yo estoy, lo que nosotros llamamos sobreactuando, ¿verdad? Entonces, si no trabajo ese sobreactuar, aunque él tenga la Biblia en el Salmo 98, creo que es, o el 90, no sé, abierta en la sala de la casa, una Biblia que pesa 42 kilos, o sea, no importa, o sea, vamos a llegar a conflicto y a crisis. ujú, ¿Por qué? Porque no es una cuestión solamente de saber la verdad, es de aplicarla. Por claro, eso Josué 1:8 dice que uno tiene que ser, ¿verdad? Meditar en la palabra ujú, siempre para poder meditarla de día y noche, para aplicar toda la palabra, para ujú, practicar toda la palabra. Y entonces, dice Josué 1:8, todo nos saldrá bien, ¿verdad? Veamos el caso de David, ¿verdad? Excelente en talento, excelente en un montón de cosas, pero fatal como papá, fatal como esposo, fatal como, o sea, y terminó mal. La ujú, última, a mí me llama la atención que la última conversación que David tuvo con su hijo fue de cómo vengarse de un enemigo de él. Imagínense que ujú, es tener esa conversación. Vea si David terminó mal, ¿verdad? O sea, es una situación. Veamos el caso de Primera de Samuel, en el caso del sacerdote Elí, Elí. que a pesar de ser un ministro, de que Dios le habló audiblemente, de que Dios le mandó un mini profeta, de que en ese momento, o sea, de que
usó maneras muy fuertes y aún así no cambió. Es que es eso, o sea, Ujú. ve a David todo lo que tuvo, cómo Dios lo habló, cómo Dios lo levantó. ¿Qué experiencias más querés dentro de la vida espiritual? O sea, ¿verdad? ¿Quién no se desea Ujú. ese tipo de experiencias? ¿Quién no desea las experiencias de Elí? Ser el sacerdote principal, que Dios te hable y aún así la gente sigue siendo quien es, Ujú. porque es que no hay una transformación. Claro. O sea, nosotros no podemos, las soluciones, las cosas no se solucionan con consejos, por eso se llama terapia y no, porque no es por consejos, es que yo tengo que trabajar. Yo decía por dentro, por eso es que los psicólogos, por eso es que los que trabajamos en esto no somos de plata, Ujú. ¿verdad? Porque la gente normalmente a la tercera sesión ya abandona todo, porque donde entiende este principio que te estoy dando, es que yo tengo que dejar a mí me encanta el principio de la palabra que lo dice Jesús y que lo dice también Pablo, que nosotros tenemos que menguar, tenemos que morir. Es la única forma de ser transformado, que yo muera a ese yo para que yo pueda salir y ser quien soy en Cristo o quien Cristo desea que yo sea. Tengo que tener la mente y el carácter de Cristo para que en mi casa haya un cambio. Decía un escritor, cuando nada cambia, porque si usted pregunta por esos conflictos, tienen rato de estar dándose. Claro. Cuando nada cambia y yo cambio, entonces todo cambia. Mm. Cuando nada cambia y yo cambio, entonces todo cambia. Soy yo desde la parte más interna que tengo que cambiar. Entonces, lógico que tengo que buscar ayuda espiritual y profesional. Ese es el primer punto. Y luego lo otro que yo siempre digo es la educación. Yo creo que tenemos que educarnos a respetar la casa, esos son principios, a respetar el ambiente del hogar, respetar mi familia, los hijos, los padres, y respetar, santificar ese lugar en ese aspecto. Creo que hay que darle el valor y el honor que la casa se merece. Cuando uno tiene ese concepto bien claro, se cuida de hacer ciertas cosas que está haciendo. Pero definitivamente los gritos se tienen que quitar, las ofensas, el maltrato, el vocabulario soez, vulgar, malcriado y sobre todo el vocabulario que yo utilizo para otros en los cuales lo denigro, ¿no? Ujú. Que es un tipo de agresión y violencia. Entonces definitivamente yo tengo que entender que tengo que respetar ese lugar y aunque yo tenga una educación donde me enseñaron que todo tenía que arreglarse con agresividad, porque la gente maneja las cosas según la ¿Cómo educación que ha aprendieron? tenido Ujú. y la crianza que ha tenido. Claro. Entonces, si yo veo que yo estoy manejando las situaciones mal o en maneras negativas, significa que simple y sencillamente mi educación tiene que cambiar, yo tengo que reeducarme en ese sentido, Ujú. ¿no? La tercera que es importantísima es entender que un conflicto, ¿verdad?, que no se ha resuelto durante más de 3 meses, significa que el conflicto me comió. Wow. Y esto es una puñalada para los hombres. ¿Cuántos conflictos tiene usted? Enuméreme 3 nada más, los que nos están viendo. De esos 3, dígame, ya los tiene. De esos 3, dígame, ¿hace cuánto los tiene? Mm. Algunos van a decir hace 2 años, hace 3 años. Claro. Imagínate que después de los 3 meses se lo come. ¿Sabe qué significa tener un conflicto durante más de 3 meses? Además de que se lo comió, significa que usted no sabe qué hacer. Oh. Que es ignorante de lo que tiene que hacer. Significa que la manera en que lo está manejando es inapropiada. O sea, tiene que cambiarla. Significa que tiene que aprender a hacer algo que no está haciendo. Y ser alguien que usted todavía no es. Y tiene que aprender, definitivamente, a saber que su vida necesita la humildad, como decías ahora, Claro. para reconocer todo esto e iniciar un proceso de aprendizaje buscando ayuda del pastor, de un profesional, ¿verdad? Que para eso también está uno ahí para ayudarles, Ujú. para poder que ellos resuelvan ciertas cosas que no tienen que resolver. Porque mi hogar y el conflicto en sí mismo me está gritando a mí, hey, usted no puede, papillo, lo siento mucho, qué feo, pero vieras que la verdad es que, vieras que no, vieras que yo sé que usted lo intenta, la pulsea y todo, y a veces llora en el altar y pasa y le ponen las manos y todo, pero vieras que es algo más allá.
necesita usted cambiar, necesita hacer esto, y vieras que vas a ocupar ayuda, necesita apoyo, necesita que le diga a alguien, usted necesita otro par de ojos que vean cosas que usted no está viendo y que le puedan dirigir y ayudarle a dirigir a un lugar donde usted ni tan siquiera lo ve muchas veces. Ujú. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Entender que necesitamos ayuda y que el conflicto muy viejo ya significa todo eso que hemos hablado, ¿verdad? Claro. Eso es algo interesante. La, perdón. La otra es una filosofía que yo le llamo familia de equipo. La familia de equipo tiene la filosofía de que todos, absolutamente todos, en la familia, para que, Mauricio 3.4 dice lo siguiente, vea, para que la familia dé resultado, cada quien tiene que cumplir su rol y su responsabilidad. El del hijo, hijo, el de papá, papá, el de mamá, mamá, el de esposo, esposo y el de esposa, esposa, ¿verdad? O sea, nadie puede, el hijo no puede ser papá, ni mamá, ni hermano de mi papá, ya ahí ya se empieza el asunto. O sea, Claro. cada quien con su autoridad, se tiene que mantener la autoridad Ujú. que está en la casa, papá y mamá mandan, aunque usted tenga 30 años, es más, si tiene 30 años y sigue en la casa, búsqueme porque hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, tiene que entender muy bien esta parte de que usted y yo necesitamos que cada quien cumpla su rol. Una vez entendí esta filosofía en donde entiendo que para que haya paz en el hogar, cada vez que haya algo que me golpea, algo que me disgusta, algo que no estamos de acuerdo, una diferencia o algo que no me agradó, me golpeó, tenemos que cada uno poner educación, tenemos cada uno que poner parte nuestra para que en el hogar haya paz. O sea, de nada nos sirve de que solamente papá tenga paz o sea pacífico. No, de nada nos sirve eso. De nada nos sirve que solo el hijo. Es un asunto de familia en donde todos tenemos que volar pala y para que la casa esté ordenada y limpia, todos tenemos que colaborar. Para que en la casa haya paz, todos tenemos que poner de nuestra parte. Para que haya una buena manejo de lo que es el conflicto, si es que llega ese momento, como vos decías, es importante la comunicación. Yo siempre recomiendo, no lo hagan gritando, no lo hagan hablando mientras están cocinando, mientras están así, no, sino que simplemente tomen, primero, siempre digo, tomen uno, lo más dos temas, no hablen de todo ni saquen trapos viejos constantes, ¿verdad? Segundo, porque eso no es comunicación, eso es gritar. Como si fuera quéjese, informe. Sí, 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 que sí, la sí, gente sí. llegue y se queja y se queja. Ahí Sí. es hablar, es gritar ahí vendiendo verduras, pero no. Sí. Es que usted y yo le digo a la gente, si no tiene una sala, cómprese una sala. Ujú. Es una buena inversión. Y siéntese siempre ahí, toquen uno más o dos temas a la vez. Siempre tiene que haber un líder que sería papá o mamá o los dos juntos. Pero siéntese, acostúmbrese a hablar cada cosa que no les gusta. Siempre bajo el liderazgo y la autoridad de papá y mamá. Claro. ¿Por qué? Porque los hijos no mandan, nunca deben de mandar. Y el día que los hijos mandan en la casa, el asunto se pone para arriba. Sí, hay una alerta. Ujú. Sí, y Sí. está comprobado. O sea, Ujú. el hijo, si yo quiero jugar de padre moderno, le digo, bueno, está bien, dígame qué opina usted, pero que yo haga lo que usted opine, eso está lejos, diferente, ¿verdad? claro. Sí, es diferente. Sí. Entonces, es importante la conversación Ujú. asertiva. Asertiva quiere decir decirlo, ¿verdad? No guardarlo. Ujú. Decirlo de manera correcta, Ujú. ¿verdad? ¿Verdad? Decirlo en el lugar correcto, ¿verdad? No puede ser en todos lados, como les dije, no es gritando ni nada de eso, Ujú. ¿verdad? Y hablar en el tono y la autoridad correcta. Entonces, es importante esa asertividad. Claro. Y creo Ca- que, ajá. Cada vez que haya este tipo de conversaciones, tiene que darse así, ¿verdad? Y si es de esposos, hay una parte en donde, ya sea fuera de la casa o dentro de la casa o en tiempo solo, pueden hablar como pareja, pero sí es importante que se hable. Todo, absolutamente todo, y eso es lo bonito de esto. Vieras qué rico y qué paz a mí me da esto. Tiene que ver con aquel versículo, dice que no hay prueba que el Señor dé a aquellos que no la puedan soportar y que toda prueba tiene siempre una respuesta. Claro. Y a nivel clínico uno maneja de que toda situación negativa puede ser que llegue a conflicto o a crisis, toda situación, no importa el nivel que tenga,
toda situación tiene respuesta. Absolutamente toda situación tiene respuesta. Claro. Tiene solución. Creo que mencionabas ahora la palabra santificar la casa, o santificar la familia, el hogar. Y creo que mucho de lo que estamos hablando, para poder cumplirlo, necesitamos de ese principio. Ajá. O sea, de verdad, encontrar ese entendimiento de cuál es mi rol, cuál es la identidad que yo tengo como hijo, como padre, para poder hablarlo. Hay un punto que usted mencionaba, Mauricio, y es el tema, yo creo que de depender. Depender número uno de Dios y también de personas que me pueden ayudar en este proceso que ya entendemos que no es de un día para otro, sino que requiere de trabajar muchísimas cosas. Ajá. Algo que pienso es que hay muchas personas que, al igual que Elí, que David, son personas utilizadas por Dios y que pueden tener su ministerio, están sirviendo en la iglesia, pero en su casa están dañando relaciones por no querer depender de Dios o inclusive de no querer buscar ayuda. A veces tal vez hemos vivido muy independientes, sin necesidad de alguien que me ayude, y yo creo que esa es la forma o la fórmula. Y creo que en el cristianismo se nos enseña más bien que no hay llaneros solitarios, más bien necesitamos buscar ayuda y necesitamos buscar de ese Dios que nos puede llenar del Espíritu Santo, que nos da ese fruto. Ahora usted mencionaba dominio propio, humildad, eh, amor, todas esas cosas se requieren para esto. ¿Qué hacer, Mauricio, con alguien que ya no tiene esperanza, que ya tal vez tiene una relación con un hijo que lleva 10 años de no hablarse, que se casó ese hijo y no fue invitado a la boda? ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Son rescatables o cómo los Sí, podemos manejar? yo creo, una de las cosas que yo uso y que me ha dado mucha funcionalidad y que clínicamente se usa creo que en todo el mundo, es conexión. Ujú, Yo necesito restaurar y restablecer la conexión. Y creo que ese principio yo lo tomo mucho del Señor, de Dios, ujú, cuando por culpa del hombre se perdió la conexión y Dios ujú, restaura esa conexión por medio de su Hijo, ujú, de su misericordia, de su gracia. Y esa conexión, si yo tengo conexión con vos otra vez, si yo logro otra vez esa conexión con vos, ujú, vieras que ya ahí tenemos resuelto más del 50% del asunto. ujú. Porque cuando hay una conexión, se abandonan los egos, se abandonan los reproches, se abandonan. A mí me gusta mucho cuando dice que Dios nos va a dar paz, ¿verdad? Sin reproche, o sea, sin estarnos diciendo, o sea, esa conexión otra vez logra perdonar, logra. eh, el padre con el hijo pródigo logra establecer otra vez una conexión. O sea, en Ujú, este caso fue un hijo ya adulto, ¿verdad? Que muchas veces nosotros los hijos somos los que hemos producido un conflicto, entonces vamos y hacemos otra vez una conexión. Conexión implica esto, restaurar. Y a mí me gusta mucho, es diferente el restaurar clínico al restaurar bíblico. ujú, Teológicamente, clínicamente, restaurar es volver otra vez a lo que era antes, mm, que está bien claro. y que hay que trabajarlo, nada de la noche a la mañana. Ujú, Pero el restaurar bíblico, visto desde el Antiguo Testamento, el que Dios tiene en mente y el que Dios siempre hace y el que le vende a su pueblo, por así decirlo, es, si nos restauramos, usted va a estar mejor de lo que estaba. de lo que estaba antes. Ujú, O sea, mucho mejor. Entonces, es buscar ese tipo de restauración por medio de conexión, es volver a conectarnos. Si hay que pedirnos perdón, lo hacemos. Si hay que ujú, empezar a conversar, lo hacemos. Imagínate que hay casos en que primero no se pide perdón ni nada de eso. Empiezo otra vez una relación, empiezo una relación. Y vieras que cuando se empieza la conexión ya es más fácil pedir perdón y perdonar. mm, Pero es porque se mantuvo una conexión. mm, Y esa conexión me lleva a apreciar, a levantar la relación y a restaurarla. Creo que hay que buscar
Eso sí, igual, lógico, si no, la gente no sabe, pues busque ayuda, ¿no? De cómo restaurar sus relaciones. Pero sí es importantísimo la conexión, volver otra vez a conectarse. Antes había en un canal ahí, no me, eran Home and Health, no me acuerdo cuál era, donde había un programa que se llamaba La Niñera, no sé si te acordás, era inglés, por cierto, el programa, y era una señora que trabajaba niños y Ah, sí, adolescentes. ya recuerdo, sí. Y yo recuerdo muy bien porque ella usaba lo de la conexión. Ella cuando el adolescente, ¿verdad? Chiquillos de 14 que estaban fumando, que estaban en eso, ella siempre empezaba por lo mismo, es conexión. Empezaba ellos a salir, a que hicieran cosas juntos, a que hablaran, a que se conectaran. Una vez conectados, la, la, la rebeldía de los hijos bajaba en más de un 50%. Solo la conexión, Claro. imagínate. Ya ahí ya después ya uno le mete educación y otro tipo de Claro, cosas, pero no reglas, de choque, sino límites. más bien llegar primero, Mira, conectar. Sí, es que es conectar. Ujú. Veamos a nosotros mismos con Dios. Claro. Cuando usted deja de tener conexión con Dios por medio de la palabra y por Ujú. medio de su presencia, estar orando constantemente, Ujú. usted, aunque no se dé cuenta, se empieza a alejar de Dios. Mm. Cuando uno se aleja de Dios, Dios le empieza a uno a chocar. ¿Para qué tan pandereta? Es que no hay que hacer esto, es que Dios Ujú. me manda. Cuando le dice a uno, le llama la atención por medio del Espíritu Santo, ese programa no lo vea, esto tampoco. Y, no, es que ya, Ujú. ¿verdad? Y cuando uno le empieza a llamar a lo malo bueno, y cuando uno se pesca a sí mismo pecando y diciendo, no es tan malo, significa que ya se alejó. ¿Qué hace uno para volver otra vez a restaurarse? Tiene que volver a conectarse con Dios. Claro. Cuando yo me conecto con Dios, me arrepiento realmente porque conozco otra vez a mi Padre, Ujú. vuelvo a tener una conexión con Él y a partir de ahí, entonces sucede algo para mí increíble que en lo personal yo todavía lo recuerdo, que es yo empiezo a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia y empiezo a desear lo que Él desea y empiezo a querer estar en el centro de su voluntad. Entonces vea todo lo que hace la conexión Claro. y es el mismo principio que sucede con los padres, que sucede con las parejas. Es una conexión bien lograda. Hace que las cosas no se hagan sino que salen por default, por así decirlo, porque ya empieza a haber una conexión. Claro. Eso no quiere decir que haya una perfección de hogar, ojo, No. ¿verdad? La conexión hace un montón de cosas, pero también se necesitan límites, porque si usted lo ve en la palabra, lo principal es la conexión, pero siempre siguen habiendo los 10 mandamientos, Claro. porque Dios sabe lo bichito que somos usted y yo, ¿verdad? Entonces, Claro. pero Sí. la conexión es importante. Claro, creo que siempre van a haber situaciones. La idea aquí es aprender que por medio de la conexión y todos estos principios que hemos hablado, Mauricio, podemos abordar las cosas diferente. Lo dice Gálatas. Ujú. Gálatas 5 parece que habla de algunos hogares, dice que están en Ujú. contienda, conflicto, discusión, Sí. en vicios, puede hablar de borracheras, Ujú. ¿verdad? Algunos leen eso y dicen, mira, es mi casa. Es mi- Sí, sí, sí. Claro. La carne significa en griego, tiene que ver mucho con el yo, tiene que ver Ujú. mucho con mi deseo, con lo que yo quiero. Ujú. Y cuando dice los frutos del Espíritu Santo, lo que quiere decir en griego, los frutos del Espíritu Santo quiere decir, simple y sencillamente, David, lo único que quiere decir, yo duré meses estudiando ese pasaje para saber, y al final digo yo, ay no, y lo único que quiere decir es, ser obediente a lo que el Espíritu Santo me dice por medio de su palabra. No. O sea, no es algo, pues a veces como pentecostales entramos así como una Sí. cosa, como un rayo, o tiene que estar en un concierto, no sé, o alguna administración ahí media rara o algo así. No, no, no. Vieras que es obediencia. Entonces, Claro. dice que cuando dejamos de ser egocéntricos y entramos en obediencia, entonces dice que entonces va a venir Ujú. por default o por fruto amor, dominio propio, ¿verdad? Claro. Va a empezar. Ujú. ¿Y sabe por qué se empieza? Porque uno empieza a desear lo que Dios desea Desea, y empieza a amar lo que Dios ama y empieza a odiar lo que Dios odia. Ujú. Entonces, por ende, empieza a levantar en mí una nueva naturaleza, como decía Pablo. Ujú. Y ahí es donde se forma el carácter de Cristo en nosotros. Así es. Mauricio, muchas gracias por este tiempo, por Bueno, un placer. conversar, tener esta conexión. Y gracias a ustedes por permitirnos nuevamente llegar a sus casas y conversar de temas que, si realmente somos humildes y decidimos salir de nuestra zona de confort y recibir esto, sabemos que Dios puede empezar a transformar
y a restaurar, pero no de la forma clínica, Mauricio, No, sino de la forma también bíblica también, más allá. que va más allá. Así que creamos que es posible y creamos que con Dios podemos ser mejores, ser criaturas nuevas para su propósito. Hasta luego.